La última mesa de este largo día que ha empezado a las 9:30 de la mañana y vamos con la cuarta mesa de esta convención que lleva por título las repercusiones de la crisis económico-financiera en los sistemas sanitarios de Portugal y de España. Como pueden ver, es una mesa especial, porque primero de todo no hay mesa, hay una mesa pequeña y tenemos sillones. Y es una mesa especial porque va a ser un diálogo entre dos ponentes y los protagonistas van a ser, de todos conocido, el presidente del Consejo General de Médicos de España, el doctor Juan José Rodríguez Fendín, y el presidente de la Orden dos Médicos de Portugal, el doctor José Manuel Silva, al cual aprovecho ahora para darle la bienvenida a la convención, agradecerle que haya sacado tiempo de su tiempo y pueda estar hoy con nosotros en esta mesa, y además hacerle un reconocimiento público desde el Consejo General por las buenas relaciones que mantenemos los dos consejos desde que el doctor Silva es presidente del Consejo General en Portugal, con unas reuniones que venimos haciendo semestralmente y que dan sus frutos y que tienen sus consecuencias positivas para ambos consejos y yo me atrevería a decir para ambos países. La crisis económico-financiera, que quiere decir que hay una crisis económica y una financiera. La económica quiere decir que la economía real, la economía que todos conocemos, es decir, que baja el poder adquisitivo de la gente, que el consumo disminuye, que la riqueza del país disminuye, es decir, que el Producto Interior Bruto disminuye. Esta es una crisis real que tenemos, pero hay una segunda parte, que es la crisis financiera, que todos ustedes saben bien que esto quiere decir de las entidades financieras, es decir, de los bancos. Y de los bancos y de las entidades financieras en general no vamos a hablar mucho, lo conocen ustedes por los periódicos, pero sí que me gustaría recordar una frase que dijo un presidente del gobierno español en el año 2008, que dijo que teníamos la mejor y más solvente banca del mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Pues suerte que la teníamos, porque así iremos, o por lo menos intentaremos salir. Esta crisis ha tenido graves consecuencias en la zona euro, con países intervenidos como Grecia, como Irlanda, como Portugal, y con países con grandes dificultades para financiarse, es decir, para ir a buscar dinero a los mercados internacionales y poder pagar las cosas del día a día, como Italia o como España. Y con una receta de solución hasta ahora de austeridad y disminución del gasto público, y en la que algunos economistas, otros no, pero algunos sí, insisten y persisten en continuar en esta línea. Decía un gran economista, que no diremos su nombre, aunque ya está fallecido, y era economista, que los economistas son aquellos profesionales que pontifican sobre el pasado, es decir, dan mil y una explicaciones sobre lo que pasó, opinan sobre el presente con discusiones y generalmente se equivocan cuando predicen el futuro. Esperemos que afortunadamente se equivoquen. Y esta disminución del gasto público, aparte de otras partidas, es decir, el destinar menos dinero, se hace en partidas que representan prestaciones sociales, que representan educación y que representa sanidad. Y de esto es de lo que van a hablar hoy nuestros dos protagonistas, de las repercusiones de esta crisis en los modelos sanitarios de España y de Portugal. Dos países cercanos, estamos uno al lado de otro, dos países que tienen modelos sanitarios similares, modelo de Servicio Nacional de Salud, que en Europa, como saben ustedes, tenemos dos grandes modelos sanitarios, los de Servicio Nacional de Salud, que quiere decir cobertura universal y financiado mediante impuestos. Servicio Nacional de Salud no es gratis,
lo pagamos todos mediante los impuestos, y que sobre todo tiene el valor del concepto de ciudadanía sanitaria. Al ser la cobertura universal, prestamos asistencia sanitaria por ser ciudadano de Portugal, ciudadano de España o ciudadano de la Gran Bretaña. Este es un hecho importante y que mediante la financiación vía impuestos conseguimos que los que más tienen más paguen y generalmente menos utilizan el servicio sanitario público, y los que menos tienen y menos contribuyen son los que más utilizan el sistema sanitario público, con lo cual estamos consiguiendo redistribuir la renta y ser más equitativos. Este es el modelo de Servicio Nacional de Salud. El otro gran modelo en Europa es el de Seguridad Social, cobertura a trabajadores y beneficiarios y financiación mediante las cotizaciones de empresarios y trabajadores. El de Servicio Nacional de Salud lo conocen ustedes bien. A partir de la posguerra mundial, 1945, Gran Bretaña, países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc. Y los países del sur de Europa nos incorporamos tardíamente, década de los 80, Portugal, Italia, Grecia, España. Países de modelo de seguridad social, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, etc. En Europa solo hay una pequeña excepción, que es Suiza. Suiza, saben ustedes que no es de la Unión Europea. Suiza tiene un modelo liberal, a pesar de que en los últimos 5 años está evolucionando a un modelo de seguridad social. Suiza siempre es un país especial, ¿eh? Saben ustedes que hacen relojes y que tienen bancos, ¿eh? Pues aparte, tiene un modelo sanitario especial en el contexto europeo. En España, y se comentaba ahora en la mesa anterior, con el Real Decreto de abril de este año, de 2012, el modelo español que teníamos de Servicio Nacional de Salud, financiado, impuestos, cobertura universal, deja de serlo. Y comentaban en la mesa anterior, si lo recuerdan ustedes, los problemas éticos, deontológicos, asistencia a colectivos de inmigrantes en situación irregular, etcétera, etcétera. Pero es que con el decreto de abril de este año dejamos colectivos, aparte de los inmigrantes en situación irregular, otros colectivos, ¿eh? Los hijos mayores de 26 años que no hayan cotizado tendrán que hacer un trámite para tener la asistencia sanitaria, o los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año, a pesar de pagar los impuestos, quedarían fuera de la cobertura del sistema público, o una pareja que se divorciase, si el señor o la señora no hubiese cotizado antes a la Seguridad Social, tendría que conseguir que su ex la pusiese o lo pusiese en la cartilla para continuar teniendo cobertura de asistencia sanitaria. Es decir, se rompe el concepto de ciudadanía sanitaria. Y tenemos en este momento en España un modelo híbrido, un modelo que no existe en ningún otro lugar de Europa: financiación vía impuestos y cobertura no universal. Pues bien, de esto vamos a hablar con los dos protagonistas y lo vamos a hacer en 3 grandes apartados. Uno primero sería cómo ha repercutido esta crisis económico-financiera en los profesionales médicos. Un segundo, cómo ha repercutido en la atención primaria. Y un tercero, cómo ha repercutido en la atención hospitalaria. Para ello, cada dialogante, y así hemos quedado de acuerdo, dispondrá en cada uno de los bloques de 6 minutos para hacer su exposición. Se pueden interpelar entre ellos y al final intentaremos que puedan contestar algunas de las preguntas que tengan a bien hacer y que irán recogiendo mientras hacen sus exposiciones. Y nada más, y sin más preámbulos, doctor Silva, inicia usted el diálogo sobre cómo ha repercutido la crisis económico-financiera en los profesionales médicos portugueses. Muito obrigado, Ricardo. Buenas tardes a todos. Eu não hablo castellano, portanto é solo de oído. Vou intentar hablar uma língua que vosotros consigam compreender. Quero agradecer a Juan José Sendín y al Consejo General de los Colegios Médicos de España la invitación para estar aquí.
E creio que este diálogo pode ser muito importante, sobretudo para vosotros. E por quê? Porque com a crise europeia, a Grécia vai adelante. Lo que acontece hoje a Grécia, poderemos ver lo que pode acontecer amanhã a nosotros portugueses, e depois de mañana a vosotros espanhóis. Portanto, a Grécia, como dizem nossos comentadores, vai ano adelante. E efetivamente, isso é verdade. Portugal está submetido a uma equação impossível de resolver, que não tem resolução. La Troika ha venido, dicen, para nos ayudar, pero nuestra deuda pública está aumentando, los intereses que tenemos que pagar están aumentando, nuestro Producto Interno Bruto está disminuyendo, o desempleo está aumentando, as empresas estão falindo, portanto, isto é impossível. Nós vamos estar muito pior depois de terminar o memorando de entendimento, melhor dizendo, o memorando imposto pela Troika, vamos estar muito pior do que estávamos antes. Isto não é ajuda. E, portanto, é necessário que, quizás, os países do Sur se unam e tenham uma política comum de revuelta do Sur europeu contra o Centro e o Norte. O que está acontecendo a Portugal é que está submetido a um assassinato econômico atualmente. Se é verdade que nós outros temos culpas, temos responsabilidades, também é verdade que estamos em la União Europeia há muitos anos e a Europa sabe o que passa em Portugal. E com a crise financeira da banca, do mercado desregulado, do ultraliberalismo de 2008, nos han dicho para gastar mais. Nuestros impostos han financiado a banca, han aumentado a despesa pública para estimular a economia, porque era, nos han dicho, o segredo da recuperação. Bueno, 3 anos depois estamos em la bancarrota, estamos em la miséria. E isso, naturalmente, se está repercutindo em la saúde. Estamos caminhando com um ano de retraso da Grécia e vosotros estão caminhando com 2 ou 3. Portanto, se a Troika viene com as mesmas medidas que ha imposto a Portugal, a situação de Espanha vai empeorar muito. Que passa em Portugal? Quais são, é o primeiro tema, quais são os problemas que nós outros profissionais médicos estamos enfrentando agora? Bueno, estamos tendo um excesso de médicos, temos 9 escolas médicas em Portugal. Uma delas, uma comissão de acreditação externa, ha recomendado seu encerramento, era a última, estava começando o primeiro ano porque não tinha qualidade. Esse excesso de médicos está disminuindo os vencimentos e hoje, em los últimos meses, alguns hospitais estavam oferecendo a los jóvenes especialistas vencimentos mensuais de 800 ou 900 euros por mês brutos. Isso está, enfim, está criando uma situação que os médicos portugueses estão começando a emigrar para a Grã-Bretanha, para a Alemanha, para a França, para a Dinamarca, porque efetivamente têm dificuldades de empregabilidade em Portugal. Nós outros havemos encomendado a uma universidade, a Universidade de Coimbra, um estudo sobre demografia médica para calcular as necessidades de médicos hasta 2025. Esperamos receber o primeiro relatório no fim deste mês.
para entregar ao governo para intentar de reducir um pouco o número de clausas, porque é um absurdo que um país que está em bancarrota esteja formando médicos em excesso, médicos demais, esteja formando especialistas demais, cuja formação é muito cara, para los exportar a custo zero. Eu diria que isto é um crime económico. Gostaríamos que reduzissem os cursos de medicina. Este ano, por la primeira vez, as vagas para a especialidade são equilibradas com o número de candidatos. No próximo ano será impossível de disponibilizar vagas para a especialidade para todos os candidatos. Teremos provavelmente um déficit de 200 a 300 vagas, déficit esse que irá incrementando progressivamente, porque o Serviço Nacional de Saúde está sendo encurtado, diminuído, e o número de médicos que se está formando está aumentando. Portanto, vai aumentar a medicina, os médicos indiferenciados, sem especialidade, o que vai diminuir a qualidade global da medicina portuguesa. Por isso mesmo, recentemente, o governo ha publicado um concurso para contratar 2,5 milhões de horas de trabalho médico, de todas as especialidades. O único critério era o menor preço. Era o critério do concurso. O menor preço para contratar 2,5 milhões de horas por todo o país. Bom, esse ha sido, quizá, o argumento que ha desencadeado a maior greve de médicos em Portugal, que ha acontecido em julho passado, convocada por os dois sindicatos, com o apoio da Ordem dos Médicos de Portugal. E com uma situação peculiar, com a compreensão da população. É talvez a primeira greve de médicos com esta adesão maciça de 95%, e os jornalistas, principalmente da televisão, han ido às instituições de saúde, cuidados de saúde primários, hospitais, entrevistar os pacientes, tentando recorrer reações negativas contra os médicos, pois não lo han conseguido, porque os pacientes han compreendido as razões da greve e han compreendido que a greve era também na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Os médicos han perdido muito de seu vencimento, ha habido uma redução de 10%, han perdido os dois subsídios de Natal e o subsídio de férias. E, finalmente, depois da greve, havemos conseguido um acordo com o Ministério da Saúde que ha garantizado de contratar nos próximos 2 anos 2.000 jovens especialistas. O vencimento mínimo são 2.700 euros por mês. Em el máximo da carreira se pode chegar a 5.000 euros por mês. Não é um acordo que nos ha agradado, certamente não ha agradado também ao Ministério da Saúde, mas ha sido o equilíbrio possível dentro desta crise. E creio que é ultrapassado o tempo. Sí, señor, gracias. Doctor da Silva, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Gracias, doctor da Silva. Nos deja sobre la mesa, 1, exceso de médicos en Portugal, 2, exceso de facultades, 3, retribuciones bajas, 4, emigración, y 5, lo que nos comentaba al final, una huelga de médicos que hubo en el mes de julio, y que yo remarcaría esto que comentaba el doctor da Silva con la comprensión de la población. Doctor Rodríguez Sendí. Si te parece, me dices, me marcas el tiempo porque al hablar no se pierde la... en primer lugar, yo quería reforzar varias cosas que yo no sé si están siempre del todo claras. Yo creo que sí, pero yo creo que por muchas veces que lo reforcemos no importa. No hay ningún sistema
con los cuales nos podemos comparar, ninguno, publicado, donde los servicios sanitarios y los servicios que se prestan en los países con sistema nacional de salud, y cuando hablamos de servicios me refiero a la población en general, sea ningún sistema de seguridad social más barato, no hay ninguno, que cualquiera de los que se dedican o se sirven con sistema nacional de salud. Ninguno. Esto hay que saberlo por estos mesías que nos vienen contando posibilidades hipotéticas con propuestas que no están justificadas. No hay ninguno. O sea, es decir, Alemania, Francia, Holanda es más caro siempre en términos de PIB y un carácter general para la población que lo que estamos haciendo los ingleses, nosotros, Portugal, etcétera, etcétera. Los resultados en salud y la cartera de servicios y los indicadores incluso son no solamente competitivos, sino incluso en algunos de los casos mejores. Esto hay que dejarlo absolutamente claro. Absolutamente claro. En esta situación, España tiene una situación que no la podemos perder de vista, desgraciadamente, que es que entramos en una crisis económica de la que no podemos obviar, porque es la que ha desencadenado la crisis sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, de cada 7 euros que gastaba el sistema lo público, uno de ellos, uno de cada 7, se dedicaba a sanidad. Evidentemente, esto al repartido entre las comunidades autónomas, el porcentaje aumenta si lo tenemos en cuenta en cada comunidad autónoma, que esto es un gran problema que tenemos. 17 comunidades autónomas, el Estado reparte el dinero no con carácter finalista y habitualmente sobre el 40% de ese dinero que se dedica a todas las partidas autonómicas se dedica a sanidad. Pero en el global del Estado español, 1 de cada 7 euros es lo que se dedicaba a sanidad. También hay que tenerlo absolutamente claro. Cuando esto ocurre, claro, al no ser partidas finalistas, lo primero que se le ocurre a un político es ¿cuál es el servicio que más prestigio tiene, más credibilidad tiene de todos los servicios que se prestan en nuestro país? Sin lugar a dudas, el servicio sanitario. Sin lugar a dudas. Pero no solamente tiene unos resultados excelentes, sino que encima la gente se lo confía, se lo cree y tiene confiabilidad. Por cierto, insisto mucho, no hay otra institución con mayor credibilidad entre la población y mayor confianza que el Sistema Nacional de Salud, digo, en su conjunto. Y yo creo que de las pocas cosas que todos los españoles, estemos donde estemos, nos pondríamos de acuerdo, la gran mayoría. Esto también es importante. ¿Qué piensa el político? Esto desde mi valoración, y lo digo en público. Yo creo que para el político, a la hora de obtener recursos, como no lo tiene y entra claramente en déficit presupuestario, es mucho más fácil coger dinero de algo donde no tienes contabilidad, porque no es presupuesto finalista, y por dejarlo deficitario, y con esa consecuencia poder pedir dinero, bien en formato copago, bien en el formato que sea la población, que pedir ese mismo dinero para otro tipo de servicios que estoy seguro que la población no les daría lo que y en esta situación de luego no le podría pedir más. Es decir, es más fácil subir los impuestos, diciéndolo de forma concreta, es más fácil subir los impuestos o es más fácil pedir un copago para atender, servir medicinas o atender una necesidad sanitaria que pedirlo para mantener una televisión autonómica. Por poner un ejemplo, hay otros ejemplos, pero no quiero molestar ninguna sensibilidad. Yo creo que como consecuencia de esto, cada vez que nosotros pedimos, oiga, es que precisamos presupuestos finalistas, ¿pero por qué? Porque es la única manera de saber cuál es el objetivo económico al que tengo que llegar y, en consecuencia, ver qué servicios se pueden prestar. Porque si no, todo es un gran engaño, todo es una gran trampa. Uno sabe, probablemente con los números, como no somos muy aficionados los médicos, pero los que estamos en esta responsabilidad hemos tenido que aprender a la fuerza, la proyección que se pretende de lo que dedicamos a sanidad, hemos llegado hasta el 7,3% de nuestro Producto Interior Bruto de gasto del sistema público, corrígeme si me equivoco, Ricard, y se pretende que en el año 2014 lleguemos a una bajada del 25%, o sea, es decir, llegar al 5 o 3 de nuestro Producto Interior Bruto. Esta bajada tan violenta somos incapaces de absorberla en este momento, porque a la población tampoco se le dice nada, se le sigue manteniendo, que se mantiene la misma calidad, etcétera, etcétera. Nadie le ha dicho que la calidad va a bajar, que va a tener que esperar mucho más y que tiene que asumir más riesgos. Nadie se lo ha dicho. Es decir, bajar un 25% el presupuesto en un sistema como el que tenemos, así, por las buenas, en 2 años, es francamente complicado. ¿Qué ha pasado para que esto les puedan cuadrar las cuentas de hoy para mañana?
la única opción que creo que han tomado es recortar para que las cuentas cuadren a final de mes y a final de año. ¿Cómo han recortado? En las dos grandes partidas. En una había margen. Ya sabéis que entre capítulo 1 y capítulo... ¿Qué queda? Un minuto. Entre capítulo 1 y capítulo de farmacia llegamos casi al 70 y muchos %, donde han cortado en las dos grandes partidas que tenían para cortar. Consecuencias. Los salarios han bajado una barbaridad, exactamente igual que en Portugal, pero nosotros partíamos con un déficit previo. Nosotros en los últimos 30 años hemos tenido una deflación crónica de nuestros salarios en comparación con los incrementos de otras partidas presupuestarias. Es decir, los médicos españoles hemos perdido poder adquisitivo en los últimos 25 o 30 años de forma extraordinaria. Y a pesar que en la última década se incrementaron nuestros salarios, desde luego no fue proporcional ni muchísimo menos al incremento del gasto sanitario. En consecuencia, tenemos la misma situación. Salarios, llega un momento en que hay salarios donde probablemente los médicos vengan a ganar casi igual si no hacen guardias que si estuvieran jubilados, un poquito más. Estamos muy cerca de aproximarnos a nuestra situación, si no del todo, muy cerca. Segundo, sobran médicos ahora, cuando hace 5 años se justificaron estudios en España para demostrar que necesitábamos más médicos e importarlos de allende los mares cuando se nos estaban marchando los nuestros, entre otros sitios, a Portugal, lo cual es otro asesinato económico, como tú dices. En este momento sobran médicos, va a haber paro médico en exceso y, sin embargo, tenemos un 25% más en este momento que han entrado en las facultades de medicina de número de estudiantes, un 25% más. Y tenemos el claro récord. Además de que vayamos a ganar de nuevo la Copa Davis, también ganamos en que estamos en los primeros puestos de número de facultades en el mundo por millón de habitantes. Esta es un poco la situación por nuestra parte, que es muy comparable a la portuguesa. Con lo cual parece que los dos presidentes coincidirían en su diagnóstico en cuanto a la profesión médica de exceso de médicos, exceso de número de facultades de medicina, retribuciones bajas de los médicos, emigración, condiciones de trabajo. Y yo, para terminar el tema, cuesta que los presidentes se ajusten al tiempo, lo ven ustedes, ¿no? Cuesta. Una pequeña apostilla a lo que comentaba el doctor Rodríguez Sendín sobre el gasto sanitario en España, en las diferentes comunidades, y pasamos al tema siguiente. Miren ustedes, aquí ha habido una gran falacia durante muchos años. Las transferencias a las comunidades autónomas en sanidad empiezan en el año 1981, que se transfiere a Cataluña, si lo recuerdan, y terminan en el año 2001, 31 de diciembre del 2001, con las 10 comunidades que quedaban pendientes de transferir. Del 81 al 2001, el presupuesto de sanidad era finalista. Las comunidades autónomas que tenían la competencia en sanidad recibían 3 grandes cajas de dinero. Una caja era para sanidad, otra era para servicios sociales y otra era para otras competencias. Y el presidente autonómico de turno, el que fuese y del color político que fuese, no podía meter la mano en el dinero de sanidad y llevarlo a hacer otra cosa. En el 2001 se transfieren el resto de las 10 comunidades y el Consejo de Política Fiscal y Financiera decide que deje de ser finalista la financiación de la sanidad. Y las comunidades reciben una única caja y es el gobierno autonómico que decide si destina más o menos a sanidad. ¿Cuál ha sido la gran falacia de estos años, de todos los gobiernos autonómicos? Que empezaban el ejercicio presupuestario diciendo gastaremos 100 en sanidad, cuando sabían que iban a gastar 120, y lo sabían. Y al terminar el año decían, sanidad, te has gastado 120, tienes un déficit. Dice, oiga, si me hubiese dado usted 120, yo no tendría el déficit. Y así sanidad ha ido en todas las comunidades acumulando déficits que se han imputado únicamente a sanidad cuando, permítanme que ponga interrogantes, de si son imputables a sanidad o se podrían haber distribuido en otros capítulos. Totalmente de acuerdo. Pasamos al apartado siguiente, que sería cómo ve el presidente de Portugal las repercusiones de esta crisis a nivel de la atención primaria de salud. Bueno, me permite decir algo más sobre el Servicio Nacional de Salud. Actualmente la contribución del Estado, del orçamento público,
para el Servicio Nacional de Salud es, según el orçamento de 2013, 5,1% del Producto Interno Bruto, lo que es muy bajo. Portugal es uno de los países de la OCDE en que los pacientes contribuyen más de su propio dinero para las despesas en salud. Pero a pesar de este porcentaje ser apenas de 5,1%, el gobierno siempre está repitiendo que la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud no está garantizada. Yo me pregunto por qué, si la contribución pública es tan pequeña y un porcentaje tan pequeño del PIB. Bom, tudo isto são os reflexos do programa de la Troika. E eu he decidido dar um sinal de revuelta. El coche del presidente de la Orden de los Médicos portuguesa era um coche alemán, agora é francês. Se nós no parávamos de comprar coches alemanes, tenho a certeza que a política da senhora Merkel cambiaria. É um conselho, uma opinião que vos dou. ¿Qué está pasando con la atención primaria? Bueno, las consultas médicas presenciales han disminuido 5,8%, comparando julio 2012 con julio 2011. Está habiendo una disminución de las consultas médicas presenciales y un incremento de las consultas no presenciales, pero que no compensa. As consultas não presenciais são consultas, não são consultas, pero estão sendo registradas como se fossem por telefone, por e-mail ou por outra persona, por intermédio de outra persona. Esta diminuição é seguramente um reflexo, uma consequência do aumento de los copagos, de las taxas moderadoras em la atenção primária. Una de las recomendaciones de la Troika es de continuar con la reforma de la atención primaria, que ha empezado en Portugal con una organización por pequeños grupos de médicos de familia, que son las unidades de saúde familiares, que são constituídas normalmente por 4 a 10 médicos de família, com o mesmo número de enfermeiros de família, e cerca de metade de administrativos e outros profissionais de saúde. Há uma auto-organização destas unidades de saúde familiares, que inicialmente eram, segundo o modelo A, que contratualizam sus procedimentos y su productividad con las administraciones regionales de salud son auditadas y que han evoluído para unidades modelo B. Las unidades modelo B son unidades en que hay una contratualización más avanzada y para além de la retribución base, há uma retribuição que depende da produtividade e da contratualização. Isso ha proporcionado um incremento significativo da retribuição mensual aos médicos de família. Pero também porque toda a sua atividade é auditada, seus gastos são controlados, tudo é informatizado. Isso, segundo os estudos que han sido hechos, estudos por entidades independentes, ha proporcionado poupanças, uma diminuição global de los costes em la atenção primária com a organização em USFs modelo A e modelo B. La Troika ha recomendado que a reforma continuasse com as USFs modelo B. Bueno, o governo está haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque o governo solo hace las
cuentas hasta los costes directos inmediatos. Y bueno, si los médicos de familia están tendo una retribución mayor en las USFs modelo B, entonces está creando dificultades en las USFs modelo B y está tornando los criterios mucho más exigentes para tentar pasarlas a modelo A, onde solo hay la retribución base mensual. Y esto está creando una disminución de la motivación de los profesionales y está impedindo algo que se defiende, que la Troika defiende, que el liberalismo de alguna forma também defende, e que hasta um certo grado é positivo, que é uma retribuição ligada à la cantidade e qualidade de trabalho que é evaluada com as auditorias. Por exemplo, os costes com a medicação por paciente han diminuído. A utilização de genéricos ha incrementado porque de los parámetros de análisis de las USFs modelo B es el coste con los exámenes complementarios de diagnóstico y con la medicación. Y por tanto eso ha levado a una reducción global de los costes. Para dizer que esta forma de hacer las contas con los costes solo directos e de imponer recortes ciegos é completamente absurda. E, para finalizar, citar um relatório de Bruxelas, que ha sido noticiado ayer en la comunicación social portuguesa, que ha concluído que los recortes ciegos en la salud aumentan la despesa y pueden aumentar hasta 16%. ¿Y por qué? Porque los pacientes, no siendo tan bien tratados y tratados a tiempo, van a empeorar y eso va a introducir más costes por la salud. Una pregunta, doctor Silva. ¿Los copagos en primaria cuánto es? Es 5 euros por consulta. Por consulta, sea una primera 5 visita. 5 euros por consulta médica, 4 euros por consulta, por tratamento con lo enfermero, que es una novedad que está haciendo con que muchos pacientes que tienen que hacer tratamientos crónicos no los están haciendo. Por otro lado, la contribución para el transporte de los pacientes ha cesado en muchos casos y, por tanto, los pacientes pura y simplemente no están a ir a las consultas, tanto en los hospitales como en la atención primaria, porque no tienen posibilidad de pagar el transporte. Gracias, doctor Silva. Y antes de darle la palabra al doctor Rodríguez Sendini, yo quiero aclarar, como ha dicho el doctor Silva, dice que el presidente de la Orden de los Médicos de Portugal se pasó de un coche alemán a un coche francés. Yo quiero, para que sepa todo el mundo, que el coche del presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España es el taxi, para que lo sepan. Doctor Rodríguez Sendini. El taxi español. El taxi español, sí. Tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que en primaria hay diferentes elementos. Los más destacados es que ha bajado, como el resto de los profesionales, de una manera brutal las retribuciones, pero sobre todo las retribuciones vinculadas al trabajo directo, es decir, a lo que son retribuciones básicas. Pero luego también hay una cosa para mí más penosa, ¿no? Y es que se ha creado muchísimo trabajo o contratos de trabajo basura. Es decir, había un porcentaje alto de médicos de primaria que les han despedido, un porcentaje altísimo, dependiendo de comunidades autónomas se habla de hasta el 20%, que no tienen trabajo y se les contrata por horas. Es verdad que se les contrata por horas, se les contrata por días. Incluso sabemos, aunque no es lo que más se fija el médico, que la seguridad social, es decir, las prestaciones sociales no están garantizadas porque los contratos son por horas, por día, lo cual me parece de una extraordinaria miseria. Es decir, profesionales con 40 o 45 años que no tengan asegurada en este momento, que está cambiando, por cierto, el modelo, asegurada las prestaciones sociales, nos recuerda lo que estaba pasando a finales de los 90 y las consecuencias que hubo, sobre todo con los tiempos de cotización. Es decir, han bajado las retribuciones de manera dramática, ha bajado, para muchos se ha acabado el trabajo, no hay trabajo.
Esta gente hace trabajo, bueno, lo que les pidan. Por eso es una de las razones por las cuales nos preocupaba mucho la mesa de Moving. Sabemos que va a haber excesos, incluso esperemos que no sean mucho por los propios compañeros. Esta es una situación real. Pero hay otra. A las consultas de primaria ahora llega la gente que llora porque no llega a fin de mes, o llega aquellos de 1.300.000 desahuciados de vivienda que no tienen vivienda. Esto también llega a las consultas de primaria. Y a las consultas de primaria llegan también aquellos que están en lista de espera, que como consecuencia de que no se resuelve su problema, entran o bien en nuevos circuitos asistenciales. Lógicamente hay que darle las incapacidades oportunas, aunque sean temporales, y lógicamente hay que recetar nuevos medicamentos. Esta es una situación donde lo que ocurre es un poco lo que yo he explorado, es o bien la gente se ha puesto una coraza de forma que se dice, bueno, no puedo más, o bien es un desánimo extraordinario. Desánimo por la situación de la población, que por cierto, esta situación límite de cierta parte de la población española, por desgracia, no está distribuida homogéneamente entre toda la población española. Hay sitios donde el paro y donde la miseria muerde especialmente, con lo cual esos médicos tienen concentrada esa situación. A la sensibilidad que promueve esta situación de los pacientes o de aquellos que dicen que no pueden comprar medicinas como consecuencia de los copagos que se han inventado porque la situación está como está, bueno, se une el hecho de la falta de motivación de todo tipo. Es decir, una de las cuestiones que yo insisto muchísimo como mecanismo de romper el círculo vicioso en primaria es que hay que buscar elementos que recuperen la confianza y la motivación de los profesionales. Es decir, una de las cuestiones por las cuales se está perdiendo calidad también es porque no se sabe dónde vamos, no hay suficiente motivación. Bueno, pues ya no digo más. Doctor Sendín, ¿los copagos en primaria? Bueno, ¿sabéis cuál es? Portugal pagan 5 euros. La posición. Nosotros creemos, bueno, algunos creemos, yo creo, absolutamente convencido, y después de que aducíamos hace poco tiempo el estudio famoso al que yo me refería hace solamente nada menos que hace 3 años, que habían hecho los alemanes con casi 2 millones de alemanes en aquel estudio, efectivamente se ha confirmado que el copago asistencial no ha valido para aquello que se pretendía hacer. Controla la demanda, claro que controla la demanda de aquel que no puede pagar lo que le pone este copago asistencial. No se puede cobrar porque la gente se queje. La gente se queja o bien porque los hemos asustado los médicos, que algunas veces se quejan por eso, o bien porque tienen miedo, o bien porque están enfermos. Porque se queja la gente, no se puede cobrar, hay que atenderlos. Por lo que yo creo que se podría pensar algún elemento, no de copago, sino de pago, por el mal uso del sistema que algunos hacen sin necesidad. Por ejemplo, ir a urgencias hospitalarias sin pasar obligatoriamente, como debería ocurrir, por las urgencias de primaria. Segundo, por ejemplo, no recoger pruebas diagnósticas que llegan a unas zonas, llegan hasta el 20% que no se recogen o están duplicadas, simplemente porque se han hecho en otro lado. Tercero, no asistir a una consulta en la que estás en lista de espera porque sencillamente te has ido a otra. Eso sería motivo por mal uso para penalizarlo económicamente. Pero porque el paciente se queje, porque tenga miedo, tenga necesidad de ser asistido, lo único que haces es limitar el acceso a aquellos que lo necesitan y no tienen dinero para pagarlo. Claro que se va a limitar el acceso a algunos que lo mismo no lo necesitaban. Y le abres el acceso mucho mejor a aquellos que están en mejor posición económica, porque no solamente mantienen una posición económica aceptable para pagar esas pequeñas cantidades, sino que además le abres la puerta porque eliminas a todos sus competidores en las consultas, por llamarlo de alguna manera. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Y sobre las unidades de salud familiares que comentaba el doctor Silva, yo no lo he acabado de entender, no sé si usted, Rodríguez Sendín, ha interpretado que serían como las entidades de base asociativa de las experiencias que tenemos en algún lugar de España. Yo alguna de las cosas que he criticado de la oferta que ha hecho Madrid, por poner Madrid, es que nosotros, hemos defendido muchas veces que hay que buscar fórmulas alternativas, bien las entidades de base asociativa pudieran ser una opción, bien otro tipo de modelos que también los hay, que incluso ya han demostrado que pueden ser eficaces. Lo que es criticable es la forma en la que se ha hecho y se hace en Madrid. Es decir, hay que hacer el 10%, veremos a ver cuáles son, y si no lo hacéis vosotros, lo hacemos de esta manera. De una manera global, considerada a un tanto por ciento tan alto de la atención primaria, privatizando lo que sería la alternativa, suponiendo que no quieran constituir mecanismos alternativos los propios equipos, sería tanto como meternos en una deriva que sería, lógicamente, recorte personal. Es donde hay un margen importantísimo
de ganancias en primaria. Es decir, el recorte personal no voy a dar ningún colectivo, los que sois de primaria lo sabéis, claro que tendría margen de recorte en una estructura guiada solamente por el mercado. Claro que tendría recorte. Claro que lo hay. Otra cosa serían las consecuencias. Entonces, yo creo que se refiere a eso. Y claro que hay posibilidades, pero hay posibilidades desde el debate, hay posibilidades desde la transparencia, hay posibilidades desde que el médico solamente entendemos de poder trabajar más y mejor, no entendemos de otras cosas. Y en este momento de falta de seguridad a cualquier médico le asusta entrar en un tipo de ensayo sin ningún tipo de garantías y encima con tono amenazante como ha ocurrido en Madrid. Esto es lo que no puede ser. Es decir, yo creo que en Madrid esa oferta pudiera haber sido útil, como ha sido en algunos otros sitios, se pudiera ensayar, pero no en las formas que se han hecho. Muy bien, pues entramos en el tercer apartado, doctor Silva, repercusiones en el ámbito hospitalario, en los hospitales. Bueno, nuestros hospitales, la mayoría está, como dice el ministro de la Salud, técnicamente falida. Lo que es una afirmación extraña, porque los hospitales, que son hospitales con un régimen empresarial público, están falidos, pero el único socio es el Estado. Portanto, el Estado, si quiere dar más dinero a los hospitales, eles dejan de estar falidos. Se cortar más, todos van a la falencia. No hace mucho sentido que el único socio de los hospitales diga que los hospitales están falidos solo porque no les paga más. Bueno, el financiamiento de los hospitales tiene disminuido en los últimos años. Los hospitales están en una situación dramática. Están recusando pacientes que no son de su región geográfica, lo que es inconstitucional, pero lo están haciendo, porque no tienen dinero para tratar más pacientes. El Estado debería estimular la buena gestión de los hospitales, la mejoría de la relación custo-beneficio, la eficiencia de los hospitales, y los hospitales que conseguissem aumentar a rentabilidade de suas instalações, de seus recursos, poderiam tratar mais pacientes e seriam mais financiados por isso. Bueno, acontece ao contrário. Os hospitales não podem ultrapassar seu orçamento e se tratam mais pacientes, são penalizados. Portanto, estão recusando pacientes. E estão atualmente comprando os medicamentos ao dia, porque não podem comprar mais, porque há uma lei imposta por la Troika, que é a lei de los compromissos, que impede aos hospitales de comprar qualquer coisa se não têm disponibilidade de tesouraria para pagar em 90 dias. Ora, isso é impossível. Ayer, presidente de um conselho de administração de um hospital me ha dicho que ia ao Ministério da Saúde por la tarde e não sairia de lá se não traria mais dinheiro para o hospital. Porque ele me ha dicho que a opção era encerrar o hospital. Ou então, começar a comprar medicamentos e outros bens de utilização diária, violar a lei de los compromissos e correr o risco de ser preso como um criminoso que violou a lei solo por tratar os pacientes. Essa é a realidade dos hospitales. É tão dramática que o Ministério da Saúde ha solicitado a uma comissão nomeada por el Parlamento, una comisión independiente, que es la Comisión Nacional de Ética por las Ciencias de la Vida, un parecer para sustentar, para defender el racionamiento ético en salud. Es decir, el recorte de tratamiento de los pacientes. Ya ha pedido ese parecer sobre todo para 3 patologias: el cancro, la artritis e la AIDS, la SIDA, HIV. Essa comissão de ética, que tinha
dos anteriores presidentes de la Orden de los Médicos, ha elaborado um parecer que aceptava o racionamento, que entregavam as decisões sobre o racionamento ao Ministério da Saúde e que admitia o racionamento por idade, por idade. Bueno, la reacción de la Orden de los Médicos ha sido de total oposición. La reacción de las asociaciones de pacientes ha sido de oposición. La reacción geral de la sociedad ha sido de recusa de este parecer. Solo algunos comentadores lo han apoyado. Porque pasaríamos a ter, decidido por el Ministerio, los pacientes que seriam tratados ou não e que teriam acesso ou não a determinados medicamentos. Isso para nós outros é impossível, é uma violação do Código Deontológico, porque nós não podemos discriminar pacientes por razão nenhuma. Neste momento, não sabemos o que vai acontecer hasta o fim do ano, porque os hospitais estão esgotando seu orçamento. As urgências estão diminuindo, comparando outra vez julho de 2012 com julho de 2011, as urgências hospitalares han diminuído 10%. O copago para ir a uma urgência hospitalar pode ir hasta 50 euros. E, portanto, há pacientes que não estão indo às urgências hospitalares. As sessões do hospital de dia, como é o tratamento do cancro, han diminuído 5,4%. As cirurgias programadas han aumentado 4,7%. As consultas hospitalares também han aumentado um pouco. Há alguns números, alguns dados relativamente aos quais eu tenho algumas dúvidas, porque não são auditados por ninguém. Os hospitais podem dar os números que entendem e não há auditorias independentes. Então, neste momento, há hospitais também que estão adiando tratamentos, nomeadamente que estão alterando protocolos de tratamento do cancro porque não têm os medicamentos disponíveis para tratar os pacientes em el tempo certo. Isto é absolutamente dramático, pero reflete a incapacidade de los hospitales tratarem todos os pacientes de acordo com o estado da arte. Havemos chegado a um ponto que um dos grandes hospitales de Portugal está tentando reduzir as horas mensuais de limpeza do hospital, de 30.000 horas por mês para 10.000 horas, reduzir 2/3 a limpeza do hospital, o que é um absurdo completo, porque isso vai inevitavelmente aumentar as infecções hospitalares. Vamos poupar um pouquinho em limpeza para pagar muito mais em infecções nosocomiales. Isto traduz o desespero completo das administrações hospitalares atualmente. Gracias, doctor Silva. Doctor Rodríguez Sandín. Bueno, yo he visitado 6 hospitales de diferentes zonas de España para ver las impresiones que trasladaban los compañeros. La primera cuestión que me llamó la atención es el daño que ha hecho en los colegas hospitalarios, algo que en su momento llamamos peonadas. Es decir, en este momento lo que he observado es que hay diferencias, ha habido diferencias de intereses en función de dónde estaba cada cual, de cada servicio colocado en relación a este tema. La segunda cuestión que he observado es la extraordinaria desmotivación también como consecuencia de bajadas extraordinarias, que yo creo que esto es la generalización de los salarios, tanto en algunos mucho más que en otros. Es decir, ha habido una bajada global de un 30%, pero a algunos compañeros, sobre todo que estaban en una situación mejor de partida, les ha bajado muchísimo, muchísimo más el porcentaje de su salario. ¿Qué ha ocurrido? Que es algo que también pasa en primaria, la sensación de inseguridad jurídica.
Es decir, el juego de los funcionarios o de los trabajadores públicos o de los profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud era que probablemente no fuera muy grande el salario, pero estaba asegurado, con lo cual las previsiones de vida que teníamos los profesionales eran unas previsiones basadas en algo que consideramos que era una garantía del Estado. Es decir, yo tengo garantizado esto, sé lo que tengo que hacer unas previsiones, tengo un futuro diseñado, pero es que ahora se viene todo abajo. Es una inseguridad jurídica que está, en principio, con un adelanto de la edad de jubilación. 5 años, al final de la vida profesional, son muchos años cuando se te altera el proyecto vital. Esta inseguridad jurídica nos permite hacer proyectos vitales a cada uno de nosotros. Pero es que además ha bajado de forma drástica, sin aviso y sin entenderlo muy bien, de forma dramática los salarios. Esto crea la situación en la gente de que no consideran que haya, no ven la alternativa. ¿Qué es lo que también he comprobado? Es que se maquilla la realidad, no hay manera, si vosotros no tenéis auditores, nosotros tampoco. Bueno, aquí cada uno cuenta. Por ejemplo, la lista de espera la cuenta aquella que no tiene otro remedio más que contarla, pero la lista de espera realmente no las conocemos. La lista de espera crea un bucle tremendo donde llegan las cuentas a final de mes. La lista de espera se ha generado sobre todo con recortes en plantillas y recorte en consecuencia de actividad. Y las listas de espera tienen un pool de lista de espera y parece que nos hemos ahorrado dinero. Lo que está ocurriendo es que la lista de espera no es inerte. Los pacientes en lista de espera se mueven y vuelven a ir a los médicos clínicos, vuelven al médico de primaria, que le tiene que dar una incapacidad. Hay que dar algún medicamento para compensar el déficit de no ser atendido y, por supuesto, probablemente entre en otro bucle asistencial que duplica más pruebas diagnósticas que no son ni necesarias, son ineficaces y que a su vez aumentan la lista de espera. Esto es lo que yo creo que son costos extraordinariamente ineficaces que se trasladan a 1 año, 2 años, 3 años vista. Con lo cual, como no conocemos la lista de espera y en este momento está la sensación de que vamos a ver qué pasa, todavía no conocemos bien la realidad de las consecuencias indirectas en salud que está originando esa lista de espera. Yo no sé si vosotros la conoceréis, es decir, no sé si vosotros si conoceréis cuáles son las consecuencias ya en la salud de la población, es decir, si ha habido alguno que se haya muerto como consecuencia de haber tenido un diagnóstico tarde. Esta es un poco la pregunta en situación extrema. Nosotros no lo conocemos, nosotros todavía no lo sabemos, presuponemos que pueda haberlos, ¿no? Nosotros teníamos un sistema nacional de lista de espera quirúrgica que permitia auditar e controlar o sistema e por isso mesmo o Ministro de Saúde ha acabado com esse sistema o mês passado. Portanto, agora não temos mais lista nacional de espera cirúrgica, cada hospital tem sua lista de espera e nós outros temos documentos de administrações dirigidas a los cirurgianos a sugerir-lhes que no introducen los pacientes en la lista de espera quirúrgica, a não ser que eles pueden ser intervencionados dentro del tiempo esperado. Si no, por no los poner en la lista de espera cirúrgica y pedir más un examen o otro para adiar un bocadito más. Por tanto, para adulterar las listas de espera. Porque lo que se estaba verificando era que las listas de espera estaban aumentando. Nosotros, además, se ha añadido a esta inseguridad jurídica, decía, se añade el de que en este momento no hay ningún profesional que no tenga su plaza, como llamamos aquí, en propiedad, que no se sienta amenazado con un hipotético despido. Es muy triste que un médico joven no tenga trabajo en España, pero es más triste, o yo no sé si más, pero por lo menos tanto, que uno que tiene 40 o 45 años se vea sin futuro laboral o un futuro laboral de horas de trabajo, de días contratados según lo que ocurra, y con familia de 15, de 12, de 13 años, no le puedes decir que se vaya fuera de España. Es decir, esta sensación de inseguridad y de falta de diseño de futuro a mí me preocupa sobremanera. Y esta sensación de amenaza yo creo que ha sido trasladada, la percibo tanto en el ámbito de primaria como en el ámbito de especializado. Es decir, el desánimo, la falta de diseño de futuro y sobre todo la falta de motivación. Y no es posible tener motivación si no hay una perspectiva concreta. Yo tengo que llegar allí, puedo llegar allí haciendo esto. Esto no existe. Entonces, para mí, el gran hándicap que tenemos, ¿no? Muy bien, gracias. Hemos llegado más o menos ya al final del tiempo asignado. No me han llegado preguntas. No sé si es porque no hay azafatas. El secretario me dice que no se pueden hacer preguntas. Allí veo un señor que levanta un papel. No le dejamos hacer preguntas, secretario. No le dejamos hacer preguntas. Yo le diría, tendríamos que ir acabando. El día ha sido largo. Portugal y España, España y Portugal.
dos países tan próximos, dos sistemas sanitarios tan similares, un presente dramático, un futuro incierto, pero yo quiero pensar y creer de que seremos capaces, y de hecho esta convención, uno de sus objetivos es este, ¿no?, de que seremos capaces de cambiar este futuro incierto para que pueda ser algo mejor. Gracias a los dos dialogantes, a los presidentes de los consejos de España y Portugal por sus aportaciones, a todos ustedes por su asistencia hasta estas altas horas casi de la madrugada. Nada más, buenas noches y buena suerte.